En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán es un espejo elocuente donde se reflejan las contradicciones de un hegemón que inició unilateralmente un conflicto con objetivos maximalistas y que ahora parece dispuesto a tragar con unas condiciones que, vistas desde una lógica fría y desapasionada de guerra tradicional, de conflictos históricos, parece contradictorio, desconcertante, porque incluso, ¿es este acuerdo una capitulación por parte de Estados Unidos? Podríamos llegar a preguntárnoslo. ¿Ha cedido a todos sus objetivos maximalistas, a todos aquellos con los que iniciaba la guerra, después de haber gastado mucho dinero y de haber iniciado algo que no estaba sobre la mesa? Desde luego, una rendición de Irán no es, porque aquí no hay un MacArthur obligando a los japoneses a firmar su capitulación en la cubierta del acorazado Missouri, aceptando todas las condiciones de Washington, quedando bajo su tutela práctica. Eso no es lo que va a salir de lo firmado. El primer punto del memorando, cuando uno lo mira con detenimiento, ya marca el tono de todo lo que sigue, porque declara el fin inmediato, automático, definitivo de la guerra en todos sus frentes. Y, por tanto, consolida por parte de Estados Unidos un compromiso de no agresión que en la práctica obliga a Washington, si es que se lo toma en serio y quiere cumplir, a contener a Israel, a frenar las operaciones militares de su aliado más estrecho en la zona. Y esto convierte este punto, el más relevante por lo menos en su posición preeminente en el orden de puntos del documento, en una promesa que Washington probablemente, sabiendo cómo es Benjamín Netanyahu y cómo es Israel en este aspecto, no puede garantizar que se cumpla. Mal empezamos. El segundo punto también es revelador, porque Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar mutuamente su soberanía, su integridad territorial. Washington renuncia formalmente, en un documento escrito, a perseguir el cambio de régimen, que en el fondo era una de las cuestiones que se buscaba con esta iniciativa. Es difícil interpretar esa cláusula de otra manera que no sea una victoria política directa de los ayatolás, nos guste mucho o nos guste poco. Luego está la cuestión del dinero, porque el acuerdo contempla la creación de un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, el desbloqueo de activos congelados que podrían superar los 24.000, el levantamiento completo de sanciones. Antes de la guerra, que inició Donald Trump sin que nadie le empujara a ella, por lo menos que se sepa, Irán era uno de los países más sancionados del planeta, no tenía perspectivas razonables de conseguir financiación exterior de ninguna magnitud. Después de lo firmado con Estados Unidos, sale con una inyección de capital, con un levantamiento de sanciones que supera con mucho el statu quo anterior al conflicto. Resulta bastante complicado encontrar en la historia diplomática de final de conflictos entre distintas partes en el campo de batalla un ejemplo de una potencia que pierda una guerra frente a otro superior y termine la negociación posterior en una posición económica mejor de la que tenía antes de empezar la guerra. A todo esto se suma lo que el memorando deja deliberadamente fuera, que no es poco: el programa de misiles balísticos de Irán, que llevaba años siendo uno de los elementos sensibles para Washington y para Israel, desaparece. El apoyo de Teherán a sus aliados regionales tampoco está mencionado explícitamente. Al final, que estos temas no sean protagonistas de las concesiones o de las supuestas concesiones que se exigen a los ayatolás, supone en sí mismo una concesión sustancial, porque implica que Estados Unidos acepta negociar el fin de la guerra sin tocar precisamente las dos palancas de poder regional que Irán utiliza para proyectar influencia más allá de sus fronteras y que están en la base de por qué Irán es incómodo para Estados Unidos y para Israel. Luego está la cuestión nuclear. Lo que recoge el memorando, que se vende como una victoria desde Washington, ya estaba en el acuerdo nuclear que el propio Trump abandonó en 2015. Es decir, 10 años después te encuentras que has abandonado un tratado internacional, que has montado una guerra, que has gastado dinero, recursos, que has generado muerte y que estás en el punto de partida. Esto evidentemente no debilita la posición de Teherán, al contrario, porque aunque se supone que sigue siendo un objetivo desarticular sus capacidades nucleares, tal y como está configurado el memorando, todavía se mantiene viva la capacidad de negociación de Teherán sin haber tenido que ceder de momento nada sustancial.
Frente a todas estas cláusulas, que leídas en su conjunto me parece bastante obvio, dibujan un acuerdo extraordinariamente favorable para la parte que en teoría ha sido derrotada militarmente, la respuesta de Trump es puro Trump. Ante las críticas de quien dice que ha sido demasiado blando con Irán, los acusa de envidiosos, los insulta y dice que al final tienen motivos personales contra él y que por eso le critican. No explica por qué Estados Unidos ha aceptado renunciar a tocar el régimen iraní, por qué ha dejado fuera de la negociación el programa de misiles, el apoyo a los proxies regionales, por qué se comprometen cientos de miles de millones de dólares en fondos de reconstrucción. Porque todo eso se dice se va a hablar, pero al final tampoco nadie espera exactamente que se cumplan los términos temporales exactamente. Lo único que tenemos firmado es el memorando y en el memorando no se recoge nada en torno a eso. ¿Significa todo esto que tenemos una rendición respecto de sus objetivos por parte de Estados Unidos? ¿Una capitulación en sentido estricto del término? Obviamente no. Estados Unidos no se ha rendido, ha negociado, pero ha negociado aceptando que su objetivo de guerra original queda completamente desvirtuado, que no era alcanzable. Se remite a una suerte de pragmatismo, a un realismo en el que dice, bueno, no puedo conseguir lo que quería cuando inicié esto, que lo inicié de forma unilateral, pues me conformo con esto otro. Por eso intenta articular un relato de victoria a través de un logro mucho más limitado, mucho más frágil, que es reabrir el estrecho de Hormuz, que antes de la guerra que él inició ya estaba abierto. ¿Dónde está el mérito? La verdad no parece fácil encontrarlo. Estados Unidos, que puso en marcha esta guerra, sale de ella habiendo conseguido, en el mejor de los casos, una paz que es sospechosamente parecida al mundo que existía antes de que el primer misil fuera lanzado contra Irán. Pero eso sí, con la cuenta bancaria de Teherán considerablemente más abultada y con la capacidad de resistencia política de los ayatolás intacta. Un gran negocio, Donald. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo durante este mes y lo financias, Hyundai te paga tus 10 primeras cuotas. 10 cuotas como 10 goles. Este Mundial con Hyundai tú ganas por goleada. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. A un solo paso te espera un lugar donde desconectar. Naturaleza, tranquilidad y mucha gastronomía. Descubre el Palacio del Infante Don Luis y sumérgete en su historia. Ven y vive Boadilla. Boadilla del Monte, mucho por conocer. Para más información visite www.visitaboadilla.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La reputación no se improvisa. Tu reputación empieza por cómo suenas y con Intereconomía construyes los cimientos para ello. Intereconomía, la radio de confianza, la radio que te posiciona. Donde sonar es crecer. Intereconomía, la que tú eliges. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Elabora la información geopolítica Blanca Beltronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump regresa a Washington tras participar en la cumbre del G7. Y tras asistir anoche a una cena ofrecida por Macron para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, cena en la que Donald Trump firmó el acuerdo de entendimiento con Irán. ¡Bravo! Firma que fue recibida con aplausos por el presidente francés. Ahora se espera una creciente presión por parte del Congreso para que la Casa Blanca explique los alcances y mecanismos de aplicación del acuerdo que teóricamente ya estarían en vigor. Emmanuel Macron recibe en París al primer ministro libanés. Reunión para consolidar el apoyo de todo el G7, incluido Estados Unidos, a la recuperación de la plena soberanía de su país y a la exigencia a Israel para que ponga fin a su ofensiva y a su ocupación. En Bruselas, reunión de ministros de Defensa de la OTAN. Sobre la mesa, abordar el refuerzo de las capacidades de los socios europeos. Se tienen que suplir el hueco que deja Estados Unidos, que ha anunciado que reduce su contribución a Europa para defender otros frentes. También en Bruselas, los líderes europeos inician una cumbre de 2 días centrada en Oriente Medio. En ella, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estarán atentos al impacto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y donde prevén reafirmar su apoyo a Ucrania y su voluntad de seguir presionando a Rusia. Varios drones ucranianos impactan contra una refinería en Moscú en un ataque masivo. Según el alcalde de la capital rusa, restos de un dron derribado han caído sobre un centro comercial. El mismo polígono fue atacado el martes por un dron ucraniano, provocando un incendio después de que las defensas rusas abatieran 60 aparatos. El alcalde moscovita estima en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo. Según la agencia TASS, esto lo convierte en el mayor ataque sufrido por Moscú en 2 años. Profundizamos ahora en todos estos asuntos, Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido con dureza a quienes cuestionan su política hacia Irán. En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump ha calificado de tontos, malas a personas o estúpidos a quienes consideran que no está siendo lo suficientemente firme con Teherán. El mandatario ha defendido además los resultados del acercamiento entre Washington e Irán, asegurando que desde el anuncio del acuerdo los mercados bursátiles han alcanzado máximos históricos, mientras que los precios del petróleo han caído. Trump ha insistido en que el entendimiento con Irán está beneficiando a la economía estadounidense y ha vuelto a reivindicar la fortaleza de los mercados financieros bajo su liderazgo. Declaraciones de Donald Trump después de que ayer tanto el presidente iraní Masoud Pezeshkian como él firmaran el memorando de entendimiento para acabar con la guerra entre Irán y Estados Unidos. ¡Bravo! Firma tras la cual recibía, como acabamos de escuchar, los aplausos del presidente francés Emmanuel Macron. Lo firmado ayer no es todavía un tratado de paz, es más bien una hoja de ruta, un documento de 14 puntos que congela las hostilidades, fija compromisos inmediatos y concede a ambas partes un plazo de 60 días para negociar los asuntos más complejos que siguen abiertos. Pero vamos a repasar qué contempla exactamente este memorando de entendimiento. Rubén Gil. Entre los elementos más destacados figura la reapertura del estrecho de Hormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta. Su bloqueo había disparado la preocupación de los mercados internacionales y provocado fuertes tensiones sobre el precio del petróleo. La normalización del tráfico marítimo es, de hecho, uno de los objetivos prioritarios del acuerdo. A cambio, Estados Unidos se compromete a aliviar progresivamente las sanciones económicas impuestas a Irán y a facilitar de nuevo la exportación de petróleo iraní. También contempla la recuperación de las relaciones comerciales y financieras, además de un ambicioso plan internacional de reconstrucción económica valorado en cientos de miles de millones de dólares. Otro de los aspectos centrales del memorando es el programa nuclear de Irán. Teherán reafirma que no desarrollará armas nucleares y acepta que sus actividades en este ámbito continúen bajo supervisión internacional. Sin embargo, muchos de los detalles técnicos deberán negociarse durante las próximas semanas. El acuerdo también prevé mecanismos de seguimiento y verificación para evitar nuevos incidentes, así como consultas permanentes sobre la seguridad en el Golfo Pérsico y en las principales rutas marítimas de la región. La firma del memorando ha sido recibida con alivio por los mercados y por buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, los analistas recuerdan que las cuestiones más delicadas siguen todavía sobre la mesa: el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento definitivo de las sanciones y las garantías de seguridad mutua serán ahora la verdadera prueba para medir si este acercamiento histórico puede transformarse en una paz duradera. Y en este sentido, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguraba que la agencia está lista para avanzar en medidas concretas una vez que se ha firmado este acuerdo. I think it's good that the memorandum is there
Creo que es bueno que el memorando esté ahí y ahora comienza el trabajo técnico, decía. Por el momento, Washington y Teherán han conseguido algo que hace apenas unas semanas parecía improbable: sustituir los ataques y las amenazas por una mesa de negociación. Lo firmado ayer no pone fin a décadas de desconfianza, pero sí abre una ventana diplomática que podría cambiar el equilibrio de Oriente Próximo en los próximos meses. La tensión entre Kiev y Moscú escala un peldaño más. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de advertir a Rusia de que si continúa la guerra, las consecuencias también se sentirán en territorio ruso. Si Ucrania arde, Moscú también arderá, ha dicho Zelensky, quien ha asegurado que si Putin no quiere poner fin a la guerra y desea continuarla, no se quedarán de brazos cruzados. Responderemos, ha dicho. Palabras de Zelensky que elevan la presión entre ambos países y que tienen lugar tras el ataque de su ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú en respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev. Ataques rusos sobre Kiev que demuestran, dice el ministro de Defensa alemán, que Rusia no se detiene en declarar la guerra a la cultura, la historia y la identidad de sus vecinos. El mes pasado fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos en 4 años. Los continuos ataques de Rusia contra las personas muestran, dice el ministro de Defensa alemán, que el Kremlin solo estará dispuesto a negociar si colectivamente aumentan la presión sobre Moscú. Tensión entre Ucrania y Rusia que refleja hasta qué punto el conflicto sigue lejos de una solución negociada y que ha sobrevolado la reunión de ministros de defensa de la OTAN celebrada hoy en Bruselas, porque más allá de las amenazas cruzadas entre Rusia y Ucrania en la sede de la Alianza Atlántica se está discutiendo algo aún más profundo, es decir, cómo debe prepararse Occidente para una etapa marcada por la incertidumbre y por una Rusia que sigue siendo considerada la principal amenaza para la seguridad europea. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en que los aliados deben acelerar su rearme y aumentar sus capacidades militares. El mensaje es claro: Europa necesita invertir más y hacerlo más rápido si quiere garantizar su propia defensa. Y debe hacerlo, dice Rutte, después de que Estados Unidos haya confirmado que reduce su contribución a Europa para defender otros frentes. Lo que Estados Unidos ha dicho, y sabíamos que esto iba a suceder, es que Estados Unidos tiene que ocuparse de múltiples escenarios. No pueden dispersar demasiado sus recursos. Lo que Estados Unidos ya anunció anteriormente es que tenía que reducir un poco su contribución al modelo de fuerza de la OTAN. Ayer surgió la pregunta: ¿esto es inmediato o no? Es inmediato. Pero la presión más fuerte ha llegado desde Washington. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hess ha reiterado que Estados Unidos espera que los socios europeos asuman una parte mucho mayor de la carga. De la administración Trump considera que durante demasiado tiempo Europa ha dependido de la protección militar estadounidense. Reclama un esfuerzo mucho más ambicioso en gasto, capacidades y despliegue. Nuestras cuotas anuales a la OTAN estarán condicionadas a que otros países cumplan sus objetivos de gasto en defensa. Donde otros aliados no gastan con urgencia, nuestras contribuciones en cuota disminuirán. La OTAN será una calle de doble sentido. En este contexto, Washington ha confirmado que revisará su presencia militar global, incluidas algunas de sus bases y despliegues en Europa. Aunque no se han anunciado decisiones concretas, el mensaje es inequívoco. Estados Unidos quiere concentrar más recursos en otras regiones estratégicas y espera que los europeos sean capaces de asumir más responsabilidades en la defensa del continente. Hoy anuncio una revisión del Departamento de Guerra de 6 meses que examinará la postura de fuerzas y el despliegue de bases de Estados Unidos en Europa. Hasta 6 meses, podría ser menos. Precisamente por eso la OTAN trabaja ya en un nuevo objetivo de inversión en defensa que podría situarse en torno al 5% del PIB, sumando gasto militar directo e inversiones vinculadas a seguridad e infraestructuras estratégicas. Una cifra que hace apenas unos años parecía impensable y que refleja hasta qué punto la guerra en Ucrania ha transformado las prioridades de la alianza. Así, mientras en el este, en Europa, continúan los combates y las amenazas en Bruselas, se perfila, como dice Mark Rutte, una nueva OTAN. Esta es la última gran reunión que tendremos antes de la cumbre de Ankara, y la cumbre de Ankara se centrará en la implementación. Lo que estamos viendo ahora es que la OTAN 3.0 es una realidad, una Europa y una OTAN más fuertes.
Y Bruselas ha saltado a la defensiva ante la posibilidad de que el alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, esté relacionado con la élite Dialog. Un hacker ha revelado una lista con cientos de nombres de multimillonarios y políticos en activo que podrían estar implicados en encuentros elitistas y extraoficiales donde se podrían discutir, entre otros asuntos, contratos en materia de defensa y cómo acelerar la adopción de tecnologías. Mientras Bruselas trata de fortalecer el multilateralismo en uno de los momentos de mayor incertidumbre geopolítica desde el fin de la Guerra Fría, su máxima representante en el extranjero juega al secretismo y se vincula con personajes como Peter Thiel, fundador de Dialog y personaje crítico con la democracia. ¿Qué implicaciones puede tener para la geopolítica la existencia de un grupo como este? ¿Cómo repercute a la Unión Europea que Kaja Kallas participe en sus encuentros anuales? Pablo Llanone. Dialog es un club privado y elitista fundado en 2006 por el multimillonario de Silicon Valley, Peter Thiel. Igual que el famoso Club Bilderberg, funciona por invitación, pero en lugar de centrarse en la geopolítica transatlántica tradicional, Dialog enfoca su agenda en el aceleracionismo tecnológico, la inteligencia artificial, la biotecnología y la defensa. El próximo encuentro anual exclusivo se celebrará a mediados de agosto cerca de Dublín y tendrá como temáticas principales la respuesta ante una posible tercera guerra mundial, la existencia de sectas y el progresivo retorno de la energía nuclear, entre otros asuntos. A esta cita acudirán unas 200 personas, de las cuales se han filtrado nombres que han sorprendido a más de uno. Evidentemente Elon Musk estaba entre ellos, pero nadie esperaba ver a funcionarios estadounidenses como Scott Bessent, Ted Cruz, Cory Booker y Tim Hines. Todos ellos tienen en común ser amigos de Donald Trump, igual que Jeffrey Epstein, que fue invitado a participar en Dialog en el año 2014. También han aparecido magnates como Joe Lonslade y Auren Hoffman, así como el general Alexus Krinkentwich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa y jefe del mando europeo de Estados Unidos. Pero sin duda, la invitada más polémica es la alta representante de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas. Bruselas ha reaccionado rápidamente y ha desmentido que su alta representante se vea entre bastidores con algunos de los principales líderes mundiales. Que en los encuentros participen de manera simultánea altos perfiles de la OTAN y contratistas de grandes tecnológicas da a entender que las estrategias de combate se diseñan también de manera extraoficial. Igual sucede con el hecho de que se hable de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué se discute exactamente? ¿Una respuesta en común de Occidente y de la logística corporativa y militar ante un escenario de gran escala? Pensar en Kallas sumida en este contexto plantea dudas serias sobre la credibilidad de la Unión Europea. Mientras Bruselas trata de limitar el uso de la inteligencia artificial y protege los datos, participa en un encuentro secreto donde se podría discutir la manera de empoderar a las tecnológicas de Silicon Valley. Pero más allá del alarmismo y de suponer que Kallas actúa con malas intenciones o que sus actuaciones son negativas para la Unión Europea, podríamos preguntarnos ¿y cómo beneficia a los 27 que Kallas forme parte de este organismo? Hay quejas constantes de que la Unión Europea no está presente en las conversaciones importantes, ni sobre Gaza ni sobre Ucrania, pero al parecer sí que está presente quizá en debates extraoficiales que pueden mover los hilos del mundo sin que nadie lo sepa. Si Kallas acude verdaderamente a encuentros de este grupo, algo que no sabemos con certeza, podríamos suponer que puede comprender de primera mano hacia dónde se dirigen las tecnologías de vigilancia y defensa antes de que lleguen al mercado, permitiéndole anticipar estrategias de seguridad para Europa. La situación también le permite presionar de manera informal a los tomadores de decisiones de Estados Unidos en favor de los intereses europeos, sin tener que esperar a canales oficiales menos efectivos. Además, a priori podemos suponer que los intereses de Dialog y de la Unión Europea son distintos.
distintos, pero ¿y si fuesen compatibles? Evidentemente que el fundador del grupo, Peter Thiel, sea antidemocracia, nos dice que los valores de ambas comunidades son opuestos, pero hay matices. Por ejemplo, Dialog es defensora del aceleracionismo. La Unión Europea marca los límites legales en torno a la tecnología y puede frenar dicha adopción, pero a su vez es la primera interesada en la transición rápida hacia fuentes renovables y limpias. Y si en estos encuentros Kallas tuviera la oportunidad de forjar alianzas que permiten a la Unión Europea alcanzar esa autonomía energética que tan desesperadamente busca desde la guerra de Ucrania. Son interrogantes que cabe plantearse y que son especialmente interesantes en medio de la batalla por el poder que muchos dicen que está teniendo lugar actualmente entre Kaja Kallas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta última está tratando de centralizar más el poder diplomático, cuestionando con ello las competencias de Kallas. Pero vemos que esta, lejos de achantarse, podría estar buscando maneras de sortear los canales oficiales y llevar su autoridad a foros donde Leyen no tiene voz de manera directa. Quizá no sea solo una oportunidad para la Unión Europea, sino también para la propia Kallas, que en caso de haber estado verdaderamente inscrita para el próximo encuentro anual de Dialog, busca algo que Bruselas no le puede dar. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos cómo nos cuentan la actualidad geopolítica, los principales medios de países destacados y cómo el sesgo cambia en función de quién y cómo te lo cuente. Pablo Llanone, gracias. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Reino Unido. Allí The Guardian abre con una imagen muy llamativa. Los talibanes han ordenado prohibir el uso de teléfonos inteligentes y un vídeo muestra a funcionarios destruyendo dispositivos. Según una directiva emitida por los tribunales militares talibanes y revisada por el diario británico, la prohibición debía entrar en vigor esta semana y afecta a muyahidines de alto y bajo rango, generales y personal de servicio. La paradoja, subraya el medio, está en el propio vídeo difundido en Internet. Un funcionario talibán lee la orden de prohibición desde su teléfono móvil mientras otra persona aparece rompiendo dispositivos. En Le Monde, entre tanto, cruzamos el Canal de la Mancha, mira hacia Croacia, que sueña con convertirse en nuevo centro energético capaz de ayudar a Europa Central a liberarse de su dependencia, Pablo, del petróleo y del gas rusos. Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, las terminales de petróleo y gas del Adriático han sido identificadas por la Unión Europea como un eslabón clave en las nuevas rutas de suministro destinadas a abastecer a Europa Central y a los Balcanes, ambas regiones que hasta ahora han dependido en gran medida de los oleoductos procedentes de Rusia. En la costa croata, entre hoteles que empiezan a llenarse con la llegada del verano, destacan ahora los grandes tanques de la terminal petrolera y el zumbido del buque metanero cercano. Una imagen que resume la nueva ambición energética del país. Vamos desde Francia hasta Alemania. Allí el Frankfurter Allgemeine Zeitung pone el foco precisamente en Reino Unido y lanza una lectura muy dura en torno al futuro político de su primer ministro, de Keir Starmer. Dice que el margen de maniobra del gobierno, según el diario alemán, se ha agotado. El análisis apunta a una combinación especialmente difícil. Más endeudamiento resulta complicado por el aumento de los tipos de interés, el gasto social se dispara por las pensiones y el coste de la sanidad y la presión fiscal ya se encuentra en niveles muy elevados. En ese contexto, el medio alemán plantea que el gobierno británico apenas tiene espacio para responder a las demandas sociales sin agravar aún más la situación financiera. Saltamos hasta Asia. Allí South China Morning Post recoge el choque diplomático entre Israel y la Unión Europea después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, rompiera relaciones con la alta representante de la Unión, Kaja Kallas, tras un comentario vinculado al apartheid. Gideon Sa'ar ha acusado a Kallas de actuar de forma obsesiva y con una flagrante injusticia hacia Israel. El medio hongkonés recuerda que las relaciones entre Israel y la Unión Europea se han deteriorado profundamente desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, así como por la violencia de colonos israelíes contra palestinos en la Cisjordania ocupada. Seguimos en Asia, pero saltamos a una isla, porque The Japan Times mira hacia el Brexit, haciendo balance 10 años después, se fija en cómo los exportadores británicos siguen adaptándose a la vida
vendida fuera de la Unión Europea. El medio nipón recoge el caso de un fabricante británico de quesos que está reorientando su comercio hacia Asia ante las dificultades para vender en Europa tras el Brexit. Este año prevé vender a Hong Kong más del doble del volumen de queso procesado que antes exportaba anualmente al mercado europeo. Además, nos cuenta de Japan Times, se espera empezar a exportar a Malasia y busca autorizaciones en Vietnam, Tailandia, China continental y otros mercados asiáticos. Cambiamos de zona. Al Jazeera lleva la mirada hacia el Mundial 2026. Denuncia que la frontera estadounidense atraviesa directamente el espíritu que en principio tendría que tener el torneo. El medio catarí sostiene que la Copa del Mundo prometía una imagen de unidad continental entre Estados Unidos, México y Canadá, pero que en realidad ha dejado al descubierto la violencia y la hipocresía de la fortaleza, dice, estadounidense. Según Al Jazeera, la idea de una sede compartida resulta contradictoria cuando uno de los países anfitriones mantiene fuertes restricciones de visado y prohibiciones de viaje para ciudadanos de distintos países. Para el medio, esas barreras convierten un evento ya exclusivo desde el punto de vista socioeconómico en algo todavía más cerrado y rompen además la ilusión de camaradería internacional que se supone que representa el Mundial. Terminamos en Estados Unidos. Allí Fox News se fija en Israel y en el lanzamiento de lo que han denominado como autopista bíblica. El gobierno israelí ha aprobado la designación de la Ruta 60, la carretera que va desde Nazaret en el norte hasta Beersheba en el sur y atraviesa algunos de los lugares más simbólicos de la histórica bíblica. La iniciativa busca crear una experiencia turística al estilo de la Ruta 66 dirigida a entusiastas de la Biblia, estudiantes y visitantes internacionales. David Parsons, vicepresidente senior y portavoz de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, ha declarado a Fox News que una comprensión adecuada de la Biblia puede ayudar a inmunizar a las personas contra lo que ha descrito como el virus del antisemitismo. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Durante siglos, la ruta de la seda fue el hilo que conectó civilizaciones a través del comercio de especias y de tejidos. En el siglo XXI, China ha transformado esta herencia histórica en un proyecto de proporciones colosales, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Lanzada en 2013 por el presidente Xi Jinping, este proyecto ha dejado de ser una simple red comercial para convertirse en la herramienta principal de la política exterior china. Para analizar esta compleja transición y entender cómo el gigante asiático se ha convertido en la potencia industrial mundial, hoy nos acompaña Víctor Burguete, investigador senior en el CIDOP, es Barcelona Center for International Affairs. Bienvenido, Víctor. Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Víctor, gracias por acompañarnos. Como decíamos, la iniciativa de la Franja y la Ruta adquiere cada vez más importancia a día de hoy. Tiene un enfoque tanto terrestre como marítimo. Es este último el que se ha convertido especialmente relevante para China en los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene el comercio marítimo actualmente? ¿Puede ser que el orden geopolítico mundial del siglo XXI esté dominado por aquel que ostente el poder portuario? Bueno, desde el punto de vista de China, ¿no? El acceso a los mares es absolutamente fundamental. Su modelo económico fundamentalmente depende de las exportaciones y luego tiene una gran dependencia de materias primas, tanto a nivel de alimentación como, por ejemplo, ¿no? Pues de hidrocarburos, ¿no? Y por tanto, pues tiene todo el sentido que intenta asegurar su salida al mar y que el dominio marítimo, sobre todo el acceso a las rutas de navegación internacionales, ¿no? A las aguas azules, ¿no? A los grandes océanos, estén garantizadas para este país, ¿no? Por tanto, es absolutamente fundamental. Era una vulnerabilidad histórica, lo sigue siendo la dificultad geográfica, porque al final gran parte de la estrategia, el pensamiento de los países lo define la geografía, ¿no? Y pues alrededor de China se encuentran estas cadenas de islas, ¿no? Controladas por países pues que no tan afines al Partido Comunista Chino y por tanto pues redoblar y asegurar el acceso a sus exportaciones y el acceso a recursos, ¿no? Por tanto pues es fundamental para China. Vimos ya en el año 2015 cómo China trataba de dar la vuelta a esa debilidad geográfica que comentabas y convertía a través del libro blanco de defensa la parte marítima como fundamental, ¿no? Frente a esa parte tradicional de la tierra. ¿Qué ha supuesto este cambio para China respecto a su comercio, respecto a su industria? Bueno, este mayor peso, ¿no? que le da China al mar, ¿no? Pues tiene dos vertientes. La vertiente más económica, ¿no? Que lo vemos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que mencionabas anteriormente, ¿no? Conocido como la ruta de la seda, popularmente, y luego la parte más militar, ¿no? Que es este último aspecto que comentabas. Básicamente lo que intentaron a partir de este cambio doctrinal en 2015 es dar mayor peso al ámbito marítimo, ¿no? El ejército chino tradicionalmente pues, un mayor peso de tierra, pues a la medida que tienes una gran vulnerabilidad en el acceso a los recursos por vía marítima, que tienes esta necesidad también de asegurar que puedes acceder a los mercados de exportación y que tienes pues estas disputas tanto con países vecinos, ¿no? Las disputas territoriales en el mar del sur de China, por ejemplo, y una mayor asertividad de Estados Unidos, pues es lógico que China busque un mayor peso naval. Y bueno, pues este cambio doctrinal lo tenemos en 2015, empieza a 2015. Y vemos que poco a poco lo va consiguiendo, pero de forma bastante rápida, ¿no? Porque de hecho actualmente tiene ya 7 de los 10 puertos más importantes del mundo se encuentran en territorio chino. ¿Cómo ha logrado el gigante asiático posicionarse como esa potencia portuaria mundial emergente? Bueno, yo diría que es una combinación de varios factores, ¿no? Hay un puro peso que es el tema del peso que tiene el comercio mundial, ¿no? Que es muy por encima de lo que tocaría por el peso económico. Es un gran jugador en el comercio, de manufacturas, y para mover estas mercancías muchos de estos puertos también además lo que buscan son inversiones, ¿no? Entonces lo que te ofrece China son pues un conjunto de inversiones, de acceso, movimiento de mercancías, capacidades y por tanto pues son beneficios a nivel portuario y para los países que lo reciben y la industria, ¿no? Que pues, local y para dinamizar el comercio de los países, ¿no? Entonces, en este sentido, pues China ha ido jugando esta capacidad de empresas privadas también con respaldo público para asegurarse el acceso. Yo creo que es importante distinguir entre el acceso y el control o dominio. Es decir, tú lo que haces es, en general, es el gestor portuario, ¿no? Entonces, bueno, pues realizas inversiones, tienes mayor visibilidad sobre lo que ocurre en el puerto, desde luego, y lo que te aseguras pues que es que tienes cierta mayor capacidad de gestionar, digamos, tus intereses comerciales. Pero bueno, es distinto el control que el acceso y gestión. Sí, importante esa distinción entre acceso y control, pero ambos son importantes para entender esa importancia que pueden tener los puertos en esta iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Se pueden considerar, en cierto modo, nodos que son geoestratégicos para proyectar esa influencia y ese poder global al que China aspira.
Bueno, los puertos son sobre todo por China, ¿no? Que casi no sea actualidad, pero una parte importantísima de su comercio es vía marítima, asegura dos cosas: el acceso a recursos y, por otro lado, mercados de exportación, ¿no? Porque son los puertos, pero también ya han invertido algo de esta franja y la ruta, de esta iniciativa, en todas las infraestructuras que conectan los mercados, es decir, los ferrocarriles, las carreteras, el acceso a fábricas, minas, etcétera. Y es una estrategia de seguridad económica que empieza en 2013, ¿no? con esta iniciativa, en el que ya vemos cómo el pensamiento de Xi Jinping empieza a dar frutos, en el sentido de que por primera vez se prioriza la seguridad económica, empieza a priorizar la seguridad económica sobre el crecimiento económico. Y es una estrategia que una década después ha dado grandísimos frutos. Y me explico. Ahora, en 2025, ¿no? hemos visto estos tremendos aranceles que pone Estados Unidos sobre la economía china. ¿Por qué China resiste? Pues resiste porque le cierran el acceso al mercado estadounidense, pero China es capaz de seguir exportando al resto del mundo, tanto a Europa, pero sobre todo al sudeste asiático y al sur global, ¿no? Y entonces pues es capaz de mantener estas cadenas de suministro, estas cadenas de valor, sigue siendo capaz de acceder a recursos y luego exportar productos de mayor valor añadido. Entonces, tener la capacidad de llegar aquí, de este control de las cadenas de valor, es posible a lo largo de una planificación estratégica de muy largo recorrido, y también esto lo ves tanto a nivel de comercio como a nivel de inversiones, ¿no? Como a partir de 2013 con el lanzamiento de la franja y la ruta empiezan a poner más peso en los países del sur global, ¿no? Y en este conjunto de países que se identifican como claves, que se van uniendo a este proyecto chino. Y desde 2016, con la llegada de Donald Trump, el número el conjunto de inversiones que realiza China a nivel exterior pasa de focalizarse en el norte global, anteriormente pues iban a Estados Unidos, a Francia, Reino Unido, Alemania, a dedicar más de 3/4 partes de esos fondos a países del sur global, ¿no? Entonces lo que hace es diversificar, y esta diversificación en un entorno global más competitivo, más asertivo que tenemos hoy en día, sobre todo por parte de Estados Unidos, pues te permite estar mucho mejor preparado. Muy interesante esa apuesta que hizo Xi Jinping por la seguridad económica más que por el crecimiento económico, ¿no? Que fue como ese fruto que plantó hace 13 años y que ahora ha empezado a verse reflejado, ver los frutos que suelta después de la guerra arancelaria de Donald Trump. Y bueno, también importante destacar que actualmente China está muy presente en el sur global, como decías, representa actualmente esta zona del mundo un 40% del comercio exterior de China, y que es clave, ¿no? Como decías, para su diversificación para no depender, entiendo, de los socios más tradicionales, quizá como Europa. Bueno, lo que haces es diversificar, ¿no? Primero aseguras el acceso a los recursos básicos, ¿no? Yo creo que está muy claro, por ejemplo, la apuesta que han hecho con las materias primas críticas, ¿no? Es el cual es el gran jugador, y aparte le permite además irse generando una serie de sinergias, ¿no? Pues a nivel de acceso a las materias primas en brutas, digamos, luego tiene la capacidad de refino, exportación a otros países, vas aumentando la cadena de valor. Y te permite además tener jugadores a nivel global con un tamaño muy competitivo, ¿no? O sea, son grandes empresas que cuentan con respaldo estatal, pero que también son muy competitivas, y por tanto pues son capaces, ¿no? de ir penetrando en diferentes mercados para asegurar sus intereses económicos, ¿no? Y también, pues bueno, en un entorno que hay que decir, las puertas al acceso a los mercados occidentales se han ido cerrando, y aparte conlleva una serie de riesgos geoeconómicos claros, ¿no? Como hemos visto, pues con todas las medidas que han tomado Estados Unidos, por ejemplo, en contra de China, ¿no? En el ámbito tecnológico, contra Huawei, ¿no? Ya estamos hablando en 2018, pero también arancelario, ¿no? Contra muchísimos productos, ¿no? Por tanto, tiene un sentido estratégico claro, y en la Unión Europea hemos ido endureciendo esta política, nos hemos ido alineando con Estados Unidos, y por tanto, pues aún hemos reforzado esta estrategia de diversificación que tiene China, pero que no es exclusiva de China, ¿no? Que muchos países del sur global apuestan por esta diversificación. En inglés, ¿no? Lo llaman hedging, ¿no? Que es cubrirte de riesgos. Es la típica política que ha llevado toda su vida, toda su historia reciente, la India, ¿no? Por ejemplo,
ya heredero de los movimientos de países no alineados, como pues incluso a pesar de la guerra de Ucrania siguen manteniendo relaciones con Rusia, ¿no? Por ejemplo, a pesar de la confrontación que tienen con China, siguen siendo un socio importante para ellos, ¿no? Como intentan no casarse con nadie, porque en este entorno geopolítico pues te permite poder explotar mejor tus capacidades económicas y políticas. Quería, Víctor, entrar a valorar contigo ahora algunas de las herramientas, por así decirlo, geoeconómicas más importantes que China puede estar empleando en la expansión, en el crecimiento de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Una de ellas es el endeudamiento. China es una de las principales prestamistas en el mundo, lo lleva siendo desde principios del siglo XXI. Pero después de la pandemia y la crisis energética se convirtió concretamente en una prestamista de última instancia. ¿Qué papel crees tú que juega China en este sentido para esos países en los cuales está sentando puertos tan importantes para su iniciativa? Bueno, aquí creo que vamos a definir un segundo lo de última instancia, ¿no? Sí, me parece genial. Y ahora entramos en vale. ¿Vale? Pero este sistema de última instancia quiere decir que cuando un país entra en dificultades financieras, generalmente pues, ¿no? se le cierran todos los grifos de financiación, normalmente pues, el mercado, ¿no? El mercado de bonos, etcétera, puedes acudir tradicionalmente a solamente queda a alguien que acudir, que es el Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente pues, te exige una serie de condiciones de reformas, etcétera, para rescatar el país y poder reestructurar tu deuda. Para algunos países, ahora ya no está solamente el Fondo Monetario Internacional. Para algunos países puedes decir, bueno, puedo acudir a un socio o a un país que es estratégicamente aliado, en el cual, incluso cuando están las cosas muy mal, me va a permitir tener financiación. Una financiación que no va a ir con los requisitos de reformas que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y aquí China pues, ha tenido un papel notable y es una alternativa al Fondo Monetario Internacional, pero para algunos países muy concretos. ¿Vale? Por ejemplo, para Pakistán. Pakistán tiene unos préstamos de China y una relación bilateral muy, muy significativa. Forma parte de la Franja y la Ruta, forma parte de su estrategia también de diversificación y acceso a los mares, ¿no? Pues vía terrestre, vía Pakistán, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones que ha tenido dificultades, pues le ha ayudado. ¿Vale? Entonces, según cómo sea tu nivel de relación entre China y algunos determinados países, pues estos rescates los realizan pues, a través del Banco Central chino, que te hace unos préstamos de emergencia, unas líneas de liquidez, digamos, que evitan que quiebres, o facilita que no quiebres. Y también lo puedes hacer a través, por ejemplo, de empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, cuando la relación es casi solamente de hidrocarburos, pues es la empresa estatal de hidrocarburos china, una de ellas, las que te hace este tipo de préstamos, ¿no? Entonces, esta relación funciona para China, pero para algunos países, es decir, ¿no? Aquellos que consideran relevantes, estratégicos, etcétera. Y esto al final, pues desde luego eleva, ¿no? La capacidad de influencia que tiene China a nivel global, ¿no? Y es una herramienta más, pues, de poder geoeconómico y de influencia, ¿no? Que es muy relevante. ¿De qué manera aumenta exactamente su influencia en cuanto a la iniciativa de la Franja y la Ruta? Porque hay quien habla de esa trampa de la deuda, ¿no? De que lo puede utilizar para obtener así contratos un poco abusivos, pues de muchísimos años, para poder obtener el control y no solo esa gestión más reducida de las infraestructuras. ¿Pero esto es así realmente? ¿O al convertirse en un prestamista de última instancia refleja algo distinto? Vale, vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Mira, hay mucho mito y muchas acusaciones, ¿no? De que en el fondo lo que quiere China es hacerse con el control, porque si haces unos grandes préstamos a los países y estos no te los pueden pagar, pues colateral es, por ejemplo, una infraestructura portuaria, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, en Sri Lanka, en el puerto de Hombota, y que luego pasa a manos chinas. Cuando miramos la historia, esto ha pasado en muy poquitas ocasiones y muchas veces en contra de la voluntad o la intención original de las autoridades chinas, ¿vale? Es un poco el similar que pongo es cuando el banco se queda con la casa, porque no has pagado la hipoteca, ¿no? El banco realmente no quiere tener la propiedad de la casa, lo que quiere es tener el flujo monetario y las expectativas de esa inversión que ha realizado. ¿Qué ocurre?
que hay un motivo histórico, ¿no? y que sigue siendo real, es que para hacer todas estas inversiones en estos países del sur global conlleva un riesgo muy elevado. Son países que muchas veces tienen una baja seguridad jurídica, que el retorno de la inversión pues, es cuestionado y, por tanto, China lo que exige son intereses más elevados. Pues, pero esto es del puro mercado, ¿no? Cuando tienes una operación de mayor riesgo, pues exiges una mayor rentabilidad. Para intentar crear una nueva forma de que se produzcan estos flujos de capital, pues China lo que utiliza son estas garantías, ¿no? Y utilizan como aval pues estas infraestructuras físicas. Entonces, a partir de aquí, cuando hay inversiones fallidas, y en el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, estas inversiones fallidas, hay estimaciones que han llegado después de la pandemia hasta el 50% de inversiones fallidas. Es decir, que hablamos de gran estrategia, grandes inversiones chinas, pero también hay una parte muy significativa de descontrol, falta de coordinación, inversiones fallidas, etcétera, ¿no? O sea, hay dos caras de la realidad china. Y como parte de estos proyectos fallidos han tenido que reestructurarse deudas y también procesos de negociación, y en algunos casos pues ha habido la toma del colateral, como ha sido el caso de estos puertos. China es consciente de la narrativa que se genera en contra y cómo también ellos intentan evitarlo, ¿no? Que no haya nuevos casos como el del puerto de Sri Lanka. Claro, entra en conflicto esa narrativa que China busca proyectar, que es la de un país que trata de generar cooperación con otros. Se crea ese conflicto, ¿no?, entre ese relato y este otro de la trampa de la deuda. Una herramienta interesante, también quería comentar contigo la de Lodging, la plataforma Lodging, que también quizá puede estar un poco sometida a mito. Te pregunto a ti directamente. Primero, ¿nos puedes explicar un poco lo que es? Y luego, ¿cuál es su importancia en el comercio para China? ¿Y qué amenazas puede suponer, si es que las hay, para el resto de países? Bueno, esta plataforma que te refieres es una plataforma nacional, ¿no?, de información pública para el transporte principalmente marítimo y la logística. Básicamente lo que le da, a través de esta gestión de los puertos en muchos lugares del mundo y la colaboración de las empresas portuarias y de las operadoras, las navieras, etcétera, es de dar a China un acceso ingente a información sobre qué se está comerciando, dónde se está comerciando, los horarios, incluso los precios, etc. Y por tanto da una gran visibilidad sobre las cadenas de suministro de valor a nivel global, porque a veces tienes mercancías que son de terceros países y a lo mejor el operador es chino, ¿no? Esto es muy relevante a la hora pues hacer esta infraestructura digital, ¿no?, que también va asociada a esto, ¿no? Hemos hablado de infraestructura física, de infraestructuras para el comercio, pero también hay una serie de temas digitales que van asociados. ¿Qué es interesante aquí? Pues bueno, hay ciertas acusaciones, ¿no?, de Estados Unidos, en el cual, pues por ejemplo, se preocupa, ¿no?, oye, esta información que ha estado consiguiendo China sobre las cadenas de valor puede servir para obtener ventajas competitivas. Bueno, sí, ¿no?, porque sabes que depende de cómo se comercia, etcétera. Puede ser llegado el caso para ver cómo están articuladas las cadenas militares, ¿no?, las cadenas de valor militares, las cadenas comerciales, que pueden ser utilizadas para utilizar coerción económica. ¿Sabes exactamente qué necesita un país? No, exactamente. Tienes mucha más visibilidad. Pero al fin y al cabo, y aquí hago una reflexión, esta herramienta digital de transparencia y de información que desarrolla China, Estados Unidos tiene equivalentes muchísimo más potentes, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo SWIFT, ¿no?, que es el principal protocolo para transferencias bancarias, en el cual Occidente tiene una gran visibilidad de todas las transacciones comerciales que hay en el mundo y que se pagan vía bancaria. También con el papel del dólar en el sistema internacional, ¿no?, con la infraestructura de datos. De esta manera, pues por ejemplo, ¿no?, fue capaz de realizar acusaciones de contrabando a Huawei, de que estaba operando China con tecnología estadounidense en Irán. Y hubo un conflicto diplomático muy importante con esta compañía, con Huawei, en Canadá. ¿Cómo accede a esa información de inteligencia de Estados Unidos? Pues a través de estos protocolos que tiene estas capacidades de observación. Entonces,
Ahora hay ciertas acusaciones en el ámbito logístico sobre China, pero bueno, Estados Unidos tiene una grandísima visibilidad con otras herramientas a nivel comercial y el dominio que tiene a nivel financiero, y bueno, pues quizás temen que haya un nuevo jugador que también desarrolle sus propias herramientas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema de competición estratégica entre potencias, este tipo de cosas. Ya. Y bueno, había también acusaciones sobre la posibilidad de que pudiese estar monitorizando incluso el movimiento de equipamiento militar, ¿no? Que a lo mejor no es tanto como se cree, como decías. Bueno, si eres un gestor portuario, tienes visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el puerto, incluyendo la parte militar, ¿no? Entonces, a nivel de información, la tienes. Otra cosa es qué va a hacer China con esa información. Y aquí ya no soy especialista, en este ámbito no soy capaz de pronunciarme, ¿no? Yo creo que hay diversas capas, digamos, de desarrollar este tipo de infraestructuras, y una de ellas simplemente pues, es tener mayor visibilidad sobre las cadenas globales de valor, sobre el comercio, tener ventajas competitivas a la hora de comerciar y saber utilizarlas. Hay un momento que también son economías de escala, es decir, cuando más operas, mayor información tienes, y todas las empresas y estados pues intentan utilizar la información que tienen. Que esto lo hagas para ámbitos militares o de confrontación, y aquí ya no sé decirte. Yo creo que entra un poquito más en el ámbito de la especulación. Sí, bueno, continuando con un poco esa especulación, es verdad que existe un poco de temor en general a que estos puertos puedan tener ciertas implicaciones militares, no solo por lo que comentábamos de esa información que a la que China pueda tener acceso, sino también porque algunos centros logísticos son del equipamiento militar, concretamente de la OTAN, y también porque se habla del potencial doble uso que podrían tener algunos de los puertos que China tiene en países quizá más cercanos, ¿no? Como Pakistán, que dicen que podría tener un doble uso civil-militar. ¿Tú crees que esto podría llegar a suceder, llegado el momento? Nunca sabes lo que puede pasar en el muy largo plazo. En el corto plazo, China solamente tiene una base militar en el exterior, que es la que tienen en Djibouti, y la estrategia china es fundamentalmente comercial. Es decir, es Estados Unidos la que tiene una presencia militar sin parangón, ¿no? Sin comparación posible en el globo, con puertos de doble uso. También muchos países europeos tienen puertos militares y bases en el exterior. A medida que un país crece económicamente, normalmente va asociado pues, cierto desarrollo de sus capacidades militares para proteger sus intereses, desde la piratería al tránsito de navíos. Lo hemos visto ahora claramente con el caso del estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, pero hasta ahora, que potencialmente haya un doble uso, pues habría que ver caso por caso, puerto por puerto, los acuerdos que hay con los países, si se permitiría estos usos o no se permitirían. Por tanto, yo creo que hay cierta narrativa anti-China, digamos, haciendo proyecciones a muy largo plazo que es posible que se den, y no digo que no estén ahí, pero que a día de hoy hay poca evidencia de este uso. Ok. Quería preguntarte ya, Víctor, para cerrar, te pido si puede ser una respuesta un poco corta, más reflexiva, para quedarnos con algunas ideas clave. ¿Tú consideras que China haya alcanzado una posición de ventaja estratégica que sea irreversible en el ámbito portuario, o todavía no están así? Bueno, creo que hay pocas cosas que sean irreversibles. Estados Unidos está tomando medidas, sobre todo en el hemisferio occidental y en América, para intentar limitar el acceso y control de China de los puertos, y probablemente que veamos una cierta erosión del dominio chino sobre las infraestructuras portuarias a nivel global. Todavía entonces no es irreversible. Con esta reflexión y con todo lo que hemos hablado con Víctor Burguete nos quedamos. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Burguete, investigador senior en el CIDOP. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un placer, un abrazo. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en carretera de Valladolid 131-135, Polígono Industrial Villares de la Reina, Salamanca, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
En el corazón de Palencia, el arte renace. 5 años contemplando la belleza en 5 sedes, 4 municipios y con una historia que transformó Europa. El color y la luz del Renacimiento te esperan en Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava. Adéntrate en el Museo Territorial Campos del Renacimiento y prepara ya tu mejor plan en Palencia. Turismo con P. Diputación de Palencia. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid, entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.